El día de hoy entonces va a presentar el doctor Víctor Escobar, que es residente de psiquiatría, sobre el espectro, trastornos del espectro obsesivo compulsivo. ¿Ya? Dale nomás, Víctor. Ya. Buenos días a todos. Como dijo Renato, vamos a hablar hoy día del trastorno, del espectro de trastornos obsesivo-compulsivos, o que le puse, por ponerle un nombre para jugar, ETOC. Ahí. Básicamente este espectro está compuesto por 4 grandes trastornos que en el fondo venían en las clasificaciones previas, como el DSM-4, DSM-3, venían siendo clasificados en otros grupos diagnósticos, y a partir del DSM-5 se logran, base a la evidencia neurobiológica y fenomenológica que se ha ido recopilando en los últimos años, se decidieron agrupar dentro del espectro de los trastornos obsesivos-compulsivos, y esto comprendería el trastorno dismórfico corporal, el trastorno por acumulación, la tricotilomanía y el trastorno por escoriación. Vamos a comenzar hablando del trastorno dismórfico corporal. Aquí dejo como un resumen, una diapositiva de resumen de los aspectos claves de este trastorno, y aquí a este lado, al lado derecho, está como un resumen de los criterios de CM, y abajo hablo un poco más de la dismorfia muscular, que es uno de los especificadores que tenemos a la hora de hacer el diagnóstico del trastorno dismórfico corporal. Antes esto se clasificaba dentro de los trastornos somatomorfos al menos hasta el DSM-4, pero en el DSM-5 destaca el trastorno dismórfico corporal como eje la preocupación por los defectos corporales no observables o insignificantes para terceros. Esto va a generar un comportamiento o actos mentales que van a estar en respuesta a la preocupación por el aspecto, y todo ello va a generar un malestar o deterioro funcional en alguna o más esferas del desarrollo del paciente, y como diferencial respecto de los trastornos de conducta alimentaria, el paciente no tiene inquietud por la adiposidad o por el peso corporal, que sean compatibles con un trastorno de conducta alimentaria. Los especificadores, el DCM reconoce o sea, los especificadores de CM reconocen como 2 grandes grupos. Uno es la dismorfia muscular y la capacidad de introspección, pero la bibliografía también habla de que los ataques de pánico también sería un especificador, que sería un especificador más bien transversal a todos los trastornos, y la presencia de los trastornos por poder, que esta preocupación, este trastorno dismórfico corporal, nacería de una percepción, nacería en torno a la percepción que tiene una persona específica sobre este defecto. No es tan generalizado. La dismorfia muscular, en estos casos, el paciente, la preocupación de él se basa en que tiene en sentir que su estructura corporal es pequeña o de escasa musculatura. Y algo que tenemos que ir evaluando en este tipo de trastornos es la capacidad de introspección. ¿Qué tanto reconocen como patológicas los pacientes estas creencias? La mayoría de los pacientes reconocen esto como presenta una capacidad de introspección que oscila entre poca o ausente. Poca es un paciente que va a sospechar de que su creencia tiene un cierto grado de inverosimilitud, y una creencia ausente es lo que llamaríamos también una creencia delirante, en el cual el paciente tiene una certeza apodíptica de la veracidad de estas creencias dismórficas. El trastorno dismórfico corporal es un poco más común en mujeres, afecta en torno al 2% de la población, va a depender del estudio, entre Estados Unidos y Alemania han sido los principales grandes estudios. Estos pacientes tienen menos probabilidad de vivir en pareja o tener empleo, y tienen una suicidalidad, un doble riesgo de suicidalidad. Se presentan en grupos especiales clínicos, en pacientes psiquiátricos hospitalizados, que oscila entre un 13 y un 16% en adultos y un 7 y un 14% de los adolescentes. Esto nos hablaría que esto se correlaciona con que 2/3 de estos pacientes inician en la adolescencia, lo que se correlaciona con un peor pronóstico, pero también existen otras especialidades donde se presentan estos trastornos dismórficos corporal, más que nada las especialidades que tengan que ver con el aspecto, como la dermatología, la cirugía estética, la ortodoncia y la cirugía maxilofacial, con porcentajes significativo de pacientes que presentan al menos este tipo de trastorno o síntomas de este tipo de trastorno. Todas estas cifras porcentuales están hechas en función de pacientes con el diagnóstico de hecho. Los comportamientos más comunes, los 3 más comunes serían
el comparar su defecto, su dismorfia con el aspecto de otra persona idealizada, en este caso una figura de televisión o una figura lejana, la revisión constante de este defecto en espejos o superficies reflectantes, y un aseo o maquillaje que va dirigido hacia la cobertura de este defecto. Dentro de la neurobiología de este trastorno podemos contar que existe un posible desarrollo a partir desde el trauma, pero todavía no se ha podido encontrar un correlato biológico claro y determinante que hable de que esto nace del trauma. Se ha observado un aumento de la materia blanca y sobre todo una simetría del volumen del caudado. El cuerpo estriado es similar al que se observa en el TOC. Y los principales cambios serían a nivel amigdaliano, en área de procesamiento visual y en córtex orbitofrontal. Ahora, la severidad de la dismorfia en síntomas de chequeo y daño va a ser proporcional al volumen de la amígdala derecha. Y por último, tenemos que hay una hiperactividad en sistemas visuales vinculados al detalle y existe un menor reconocimiento facial de la rabia y el disgusto, lo que generaría un sesgo orientado al detalle. El paciente no va a ser capaz de observar la globalidad de un comportamiento en otro, sino que va a centrar su juicio en detalles. Es una patología que está subdiagnosticada porque es un paciente que no va a consultar tanto por vergüenza o por este bajo insight que comentábamos al principio. Es frecuentemente mal diagnosticado o el diagnóstico inicial de estos pacientes es un trastorno depresivo mayor o ansiedad social, un trastorno obsesivo compulsivo, agorafobia u otros. Pero una vez que uno lo diagnostica, lo que se sugiere es apoyarse uno en escalas como en este caso la BDD-EVOX, que es una variante para el trastorno dismórfico corporal de la escala de Yale. Además, en estos pacientes es muy útil, o sea, muy necesario siempre estar evaluando la suicidalidad de estos pacientes porque son pacientes que se suicidan más. ¿Qué preguntas nos permitirían como abrir una potencial sospecha, una potencial exploración? En el criterio A, siempre es útil preguntar, una pregunta que se sugiere es si al paciente le preocupa la apariencia de alguna forma, para luego, si estamos a la sospecha, para seguir con el criterio B, hay que preguntar la recurrencia de acto, en este caso, si hay algo que sienta necesidad de hacer una y otra vez, y para el criterio C, ahí conviene explorar el nivel de angustia que le genera esta preocupación, de la cual se conversan en los dos criterios previos. Y para explorar la dismorfia muscular, se sugiere que se pregunte si la preocupación se basa en que su cuerpo sea demasiado pequeño o no sea lo suficientemente musculoso. Ahora, los diferenciales de este cuadro son básicamente el TOC, la escoriación, la tricotilomanía, dentro del espectro del TOC, y fuera del espectro del TOC tenemos el trastorno depresivo mayor, los trastornos ansiosos como de ansiedad social, agorafobia, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de psicosis, trastornos psicóticos y disforia de género. Patologías que se le pudieran parecer sería el síndrome de referencia olfatoria y los defectos físicos perceptibles. Aquí cabe destacar, por ejemplo, en la disforia de género, que se confunde muchas veces, que es muy difícil hacer el diagnóstico, hay que hacer la exploración al punto de saber si la preocupación del paciente por su apariencia se centra netamente en la área genital, primario-secundaria, o trasciende esta zona genital y va más allá de eso. Entonces, al ir más allá ya hablaríamos de un trastorno dismórfico corporal en vez de una disforia de género. Sería como la clave. Otro aspecto a destacar, por ejemplo, en el caso del TOC, la preocupación está centrada en los defectos percibidos en sí y no tiene este espectro tan amplio de preocupaciones como lo tiene el TOC. Son preocupaciones más bien restringidas. Respecto a la escoriación, las conductas escoriativas serían una respuesta a preocupaciones sobre imperfecciones de la piel que son percibidas, y lo que busca la maniobra escoriativa es mostrar la apariencia de esta. Tendría un objetivo. Como vamos a ver más adelante, la escoriación no se presenta tan claramente este objetivo. En la tricoteleomanía también es algo parecido. Se va a centrar en el aspecto capilar y va a buscar mejorar este aspecto capilar.
Y respecto a la comorbilidad con episodio depresivo mayor, son comunes los síntomas depresivos, pero prima el trastorno dismórfico corporal si se cumplen los criterios. Si hay criterios de trastorno dismórfico corporal, es trastorno dismórfico corporal con síntomas depresivos, principalmente. El espectro de los trastornos ansiosos básicamente son síntomas ansiosos que se van a generar por esta creencia, y uno tiene que explorar si el paciente lo que le genera la ansiedad es la creencia de que van a ver su defecto y se van a burlar de él o lo van a atacar por él, y ahí uno puede establecer más bien hacia dónde va el diagnóstico del espectro ansioso. El tratamiento del trastorno dismórfico corporal. Previo al tratamiento, lo que se recomienda es primero crear una alianza terapéutica basada en la empatía con el sufrimiento. En segundo lugar, la psicoeducación, porque son pacientes generalmente con un bajo insight de su cuadro. En tercer lugar, situar al paciente en un resultado adverso del tratamiento cosmético. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes son pacientes que van a estar constantemente en búsqueda de realizar cirugías cosméticas, y en la inmensa mayoría de estos casos, la cirugía cosmética o la intervención cosmética no va a satisfacer finalmente el deseo del paciente. Por lo tanto, antes de que se someta a una nueva intervención, lo que conviene es situar al paciente qué pasaría si no quedas contento con el tratamiento. En cuarto lugar, una vez que uno plantea esta interrogante, conviene plantear el tratamiento psiquiátrico como una alternativa para manejar esto. En quinto lugar, clarificar los mitos del tratamiento, ante pacientes resistentes al tratamiento, reflejarles el sufrimiento y disfunción que le generan este cuadro en el paciente. Los pacientes que sean reacios a una modalidad del tratamiento, usar la técnica más bien motivacional hacia el abordaje mediante este tratamiento. Si el paciente está delirante, no hay que intentar convencerlo, y en caso de que el paciente esté suicida, conviene usar un ISRS y fomentar la terapia cognitivo-conductual, pero una terapia cognitivo-conductual con enfoque en suicidalidad. Y si la suicidalidad es muy alta, lo que se recomienda es hospitalizar al paciente. Y por último, una vez que completemos todo esto, involucrar a la red familiar inmediata para, por último, inicialmente hacer psicoeducación en el entorno sobre lo que está sufriendo el paciente. El principal eje de tratamiento es la combinación de farmacoterapia con dosis altas de ISRS, similar al TOC, y terapia cognitivo-conductual. Ahora, si el paciente está demasiado enfermo o deprimido, lo que conviene es iniciar en forma diferida. Primero farmacoterapia, y una vez que el paciente ya esté en condiciones, iniciar la terapia cognitivo-conductual. Dentro de los fármacos que se han realizado ensayos, los que destacan son los ISRS, que mostraron resultados favorables, principalmente fluoxamina, citalopram y escitalopram. Lo que se propone es que sean usados en esquemas similares a los usados en TOC, y con ensayo entre 12 a 16 semanas, dentro de las cuales tienen que haber al menos unas 3 o 4 semanas de tratamiento con la dosis objetivo final. Ahora, si hay falta de respuesta, lo que se sugiere es usar otro ISRS, y si en vez de falta de respuesta hay una respuesta parcial, lo que se sugiere es más que cambiar de ISRS, aumentación con buspirona, venlafaxina o un antipsicótico atípico. Ahora, cuando esto está en un contexto de un TEA, trastorno espectro autista, lo que se recomienda es, se ha visto que que ha tenido buenos resultados el uso de oxitocina. La venlafaxina y el levetiracetam tienen evidencia actual e incipiente como monoterapia, pero aún faltan más estudios. Y el TEC, lo que se ha planteado en pacientes con alta suicidalidad o un trastorno depresivo mayor severo. Dentro de la terapia no farmacológica, lo que se plantea es la terapia cognitivo-conductual adaptada al trastorno dismórfico corporal, que se va a dividir en 3 etapas. Primero, en una etapa de fundación de un tratamiento, que lo que busca va a ser mejorar el insight del paciente, preparar el terreno para poder intervenir.
para el siguiente paso, que es la reestructuración cognitiva, en la cual al paciente se le va a enseñar a identificar y prevenir estas creencias, comportamientos y atacar estos errores cognitivos que están como parte como núcleo del trastorno. Y, y por último, como cierre, terapias, o sea, van a haber sesiones para la prevención de la recaída, que van a estar enmarcadas dentro del término formal de la terapia y un esquema y un conjunto de sesiones que van a preparar al paciente para implementar todo lo aprendido. Lo que se recomienda es que sean tratamientos que duren en torno a las 24 semanas, y si el paciente no presenta buenos resultados, a pesar de todos los tratamientos psicofarmacológicos, se ha propuesto las técnicas de neuromodulación, como la estimulación cerebral profunda bilateral o la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Ya, pasemos ahora al trastorno por acumulación. El trastorno por acumulación es... El trastorno por acumulación, a partir del DSM-5, está como entidad nosológica independiente. Antes estaba vinculado al TOC, era una variante del TOC, y esto se basa en los trabajos de Frost y Hart, quienes establecen estas diferencias y logran como, diferenciar del TOC la presencia del trastorno por acumulación como una entidad independiente. Lo clave de este trastorno es la dificultad del paciente, que una dificultad va a ser más bien persistente en deshacerse o renunciar a posesiones independiente del valor real de estas. Hay una necesidad percibida de guardar las cosas y un malestar al deshacerse de ellas. Va a haber una acumulación de cosas que abarrotan y congestionan zonas habitables, alterando el uso previsto de estas zonas, y también esto va a generar un malestar significativo o deterioro en alguna esfera funcional que incluye el autocuidado del entorno, y no ser atribuible a otras afecciones médico-psiquiátricas. El especificador que plantea el DSM es el especificador de adquisición excesiva, que es que el paciente además tiene una costumbre de adquirir en exceso cosas que realmente no necesita. Y la capacidad de introspección se divide entre buena, poca o ausente, según lo que es la capacidad que tenga el paciente de reconocer esto como una creencia más bien irreal o inverosímil. El trastorno por acumulación, entre el 2 al 6% de pacientes presentan este trastorno según la población donde se haga el estudio. Generalmente inicia en la infancia las costumbres, las conductas de acumulación. En la adolescencia estas conductas van a presentar un compromiso en el funcionamiento diario, y en torno a los 30 años ya se podría apreciar deterioro clínico en el paciente, ya más compatible con el diagnóstico completo. Estos pacientes, cuando se presentan en tercera edad, los pacientes además tienden a la retracción social, y lo que va a aumentar el riesgo de autonegligencia o errores o negligencia en el autocuidado, que puede generar accidentes, que pueden llevar incluso a la muerte del paciente por incendio o aplastamiento por producto de estos elementos que acumulan. Es raro que hayan otras conductas obsesivo-compulsivas, y este comportamiento de acumulación es generalmente egosintónico, que habla también que la predominancia del bajo insight de enfermedad de estos pacientes. En las comorbilidades más frecuentes, el TOC está presente en un 18% de estos pacientes. Fuera de la esfera del TOC, el trastorno de ánimo o ansiedad, hay un 75% de los pacientes pacientes acumuladores van a presentar un trastorno de esta esfera. La compra compulsiva se presenta entre un 61 y 86% como comportamiento asociado, y dentro de los trastornos de personalidad, el obsesivo compulsivo sería el más frecuente, y también hay una alta tasa respecto a la población general de trastorno de déficit atencional. Pero a pesar de que se reporta una alta tasa de trauma en la historia vital de estos pacientes, el trastorno por estrés postraumático no es más frecuente, según cómo se ha clasificado hoy en día el trastorno de estrés postraumático. Estos pacientes, desde el punto de vista neurobiológico, presentan alteraciones en la planificación espacial, aprendizaje visoespacial,
y la memoria de trabajo. La acumulación, el acto de acumular se asemeja más bien a un patrón impulsivo en el cual se produce hiperactivación de la corteza orbitofrontal derecha, acompañada de una desactivación anormal de la corteza frontal. Durante el procesamiento de error, el paciente no va a procesar que esta conducta es un error, porque se desactiva la corteza frontal. Además, todos estos pacientes presentan una anomalía bifásica en la corteza cingulada anterior y en la función de la ínsula, que va a ser estímulo dependiente y que se relaciona con los problemas en estos pacientes de identificar el significado emocional de un estímulo. Lo que normalmente debería generar una respuesta emocional apropiada, en estos pacientes no se genera esta respuesta emocional apropiada, ni tampoco va a regular el estado afectivo durante la toma de la decisión. Siempre las decisiones de acaparamiento, de conservar objetos, van a estar teñidas por una emoción. A la hora de evaluar el paciente, lo que conviene es la evaluación mediante visitas domiciliarias, fotografías, como en el caso del quiz. Lo principal que hay que evaluar en estos pacientes es el desorden, que va a ser moderado o severo, lo cual también va a aumentar el riesgo de incendio, caídas, contaminación por descomposición. Todo ello, el paciente en estos casos lo va a racionalizar, va a generar una explicación y con esta explicación se va a oponer a la intervención para ayudarlo con el problema del desorden. En estos pacientes también conviene revisar una posible alteración neurológica como demencia, lesiones cerebrales o trastorno del desarrollo, o también comorbilidades psiquiátricas, principalmente esquizofrenia. Los elementos a acumular van a variar entre los niños y adultos, y los niños tenderán a acumular juguetes y comida, y los adultos revistas, periódicos, desechos, y la acumulación de animales generalmente se va a acompañar de una negligencia en el cuidado de estos, y va a estar vinculada a problemas con la construcción de vínculos tempranos, una crianza en un entorno doméstico caótico y una atribución de cualidades humanas a los animales, la humanización de los animales. Las escalas existen muchas escalas que se proponen para evaluar estos pacientes. Ahí les dejo las principales que se proponen, las que tienen mejores resultados, las más fiables. Y respecto a los diferenciales, el principal diferencial en estos pacientes es la recolección normativa, que se parece un poco y la vamos a ver en muchos casos, como en el caso clínico, y es una actividad de ocio que es egosintónica, pero es de adquisición metodológica y organización de objetos, que van a seguir un patrón cohesivo, a diferencia de estos pacientes que no siguen un patrón cohesivo, y no va a interferir con los espacios vitales, en el sentido, en el uso de los espacios vitales. Los espacios vitales, como graficaba en el caso, se respeta el uso del espacio vital de la pieza para mantener la colección ordenada. Frecuente en hombres sin comorbilidades psiquiátricas. El principal diferencial con el trastorno por acumulación es que no hay criterio de desorden, tampoco va a haber deterioro ni le va a generar angustia en algún momento. Y el 70% de los niños neurotípicos tienden a recolectar objetos, es una costumbre infantil bastante común. Y la persistencia de este comportamiento hacia la vida adulta sería más bien de orden adaptativo para mejorar la supervivencia de la especie. Dentro del tratamiento, éticamente, lo que se habla es que hay que resguardar la confidencialidad y disminuir la violación de la privacidad del paciente, porque estos pacientes no son pacientes que vamos a tener que atender solamente a la consulta, son pacientes que van a requerir una intervención multidisciplinaria en la cual se va a invadir su hogar. Y por lo tanto, ante una maniobra tan delicada hay que respetar la confidencialidad del paciente, excepto cuando tenemos que olvidarnos de esto, si hay sospecha de abuso de dependiente o de fármacos que generen dependencia, sospecha de autonegligencia, riesgo inmediato de daño grave, incapaz, o consideremos que el paciente es incapaz de cautelar su propia seguridad. Lo que se propone es que el trabajo sea más bien interdisciplinario y sea basado por protocolos locales que sean adaptados a los recursos que cuenta el servicio o el entorno del paciente para tratarlos.
Los antidepresivos dentro de la farmacoterapia, los pacientes con síntomas de acumulación responden menos a los ISRS. La paroxetina sería el que tendría mejores resultados, pero son resultados más bien modestos y son similares a los que se observan en TOC. Y la venlafaxina sería la que tendría los mejores resultados, pero serían resultados más bien iniciales también, con estudios a las 12 semanas que mostraría resultados similares a la terapia cognitivo-conductal, pero un estudio en base a una escala de autorreporte. Los psicoestimulantes se intentó en algún momento usarlos, pero los resultados fueron más bien modestos, se centraron en se centraron en buscar mejora en la capacidad de atención visoespacial, que era uno de los ejes que estaban alterados en estos pacientes, pero conlleva muchos efectos adversos, tiene una muy mala tolerancia y por lo cual se tuvo que interrumpir el ensayo. Los trastornos por acumulación dentro de lo no farmacológico, la terapia cognitivo-conductual estándar ha tenido pobres resultados, por lo tanto Stickity y Frost el año 2007 diseñaron un esquema de terapia cognitivo-conductual que se enfocada en el trastorno por acumulación y se basa en 4 grandes pilares. Primero en la entrevista motivacional, luego en la práctica de la toma de decisiones, que se va a basar en situar al paciente en entornos desafiantes para clasificar, para decidir, para toma de decisiones de clasificación y descarte. La exposición graduada a la no adquisición, que va a involucrar salidas con el paciente a lugares públicos donde tenga la posibilidad de adquirir objetos, y la reestructuración cognitiva, que se va a basar en la identificación y corrección de patrones de pensamiento desadaptativos. Otros enfoques que se han propuesto han sido la terapia cognitivo-conductual grupal, basada en Internet, cámaras web en el hogar, y los grupos de autoayuda de biblioterapia, que es una estrategia que propuso Frost el año 2013. La tricotilomanía. La tricotilomanía es un comportamiento recurrente de arrancarse el pelo que va a provocar pérdida de este. No basta solamente con que uno se tire el pelo, sino que tiene que haber pérdida de él. Una pérdida notoria. O sea, perceptible, perdón. Van a presentar estos pacientes intentos repetidos de ese comportamiento, y el malestar o deterioro funcional va a ser significativo en alguna esfera del desarrollo o funcionamiento del paciente. En estos pacientes hay que descartar además que estas lesiones, lesiones alopécicas no sean producto de una dermatitis, o también descartar la presencia de una dismorfia corporal u otra condición médica psiquiátrica compatible, pero las más comunes son la dismorfia y la dermatitis. Inicialmente la habían clasificado como un trastorno de control de impulsos no clasificado en otra parte, y por primera vez entra al DSM en la edición 3R. Sin embargo, es un trastorno que se conoce desde principios de siglo, o sea, de finales del siglo XIX, y desde el DSM-5, que se clasifica dentro del espectro del trastorno obsesivo compulsivo. Tiene un predominio femenino en adultez de 4-1, y la edad de inicio más común es entre los 10 a 13 años, y las zonas más comunes de tricotilomanías, o sea, de comportamiento afectado, es el cuero cabelludo, las cejas y el pubis. Los desencadenantes son de diversas naturalezas, que oscilan entre lo sensorial, lo emocional o cognitivo, y estos desencadenantes pueden ir variando durante el transcurso del día en el mismo paciente. Se asocia a disfunción psicosocial, una baja autoestima y una ansiedad social que a largo plazo genera una baja calidad de vida clínicamente significativa en 1/3 de los pacientes, y las consecuencias son básicamente desde la esfera dermatológica, pero también pueden haber consecuencias gastrointestinales, como la formación de tricobezoares por posible tricofagia asociada. Dentro de la neurobiología se ha estudiado la presencia de componentes genéticos con modelos animales de knockout genético. Las relaciones con el TOC desde lo neurobiológico han mostrado patrones comunes imaginológicos y de funcionamiento a nivel de ganglios basales, amígdala, corteza cingulada bilateral y corteza motora, o sea, corteza frontal derecha y área motora presuplementaria. Y esto va a generar en el paciente
tanto en el paciente TOC como en el paciente tricotilomaníaco, una dificultad en inhibir el comportamiento motor y va a generar un déficit en la memoria de trabajo espacial. Pero los perfiles de alteraciones cognitivas son más acotados en el TOC que en la tricotilomanía son más acotados que en el TOC. La severidad sintomática va a ser también proporcional a la disminución a un elemento neuroanatómico, en este caso la disminución de volumen cerebral, y va a haber una amortiguación de respuesta del núcleo accumbens a la anticipación de la recompensa, lo que va a generar alteraciones en los procesos de recompensa que son comunes tanto para el TOC como la tricotilomanía. A la hora de evaluar a este paciente, el screening para detectar la tricotilomanía es bastante sencillo, porque es un comportamiento bastante específico, pero son pacientes que hay que estarlo explorando, hay que explorarlo. El curso es crónico de estos pacientes cuando no son tratados y tiene una intensidad más bien fluctuante, no es estable durante el curso natural de la enfermedad. Y solamente un cuarto de los pacientes va a buscar ayuda psiquiátrica, y esto va a ser motivado más bien por la vergüenza de este comportamiento, un bajo insight también, o una falta de confianza en las competencias de los profesionales respecto al trastorno. Pacientes no confían en que el psiquiatra o el psicólogo vayan a ser capaces de tratar este trastorno. Y las comorbilidades más frecuentes o más importantes a señalar, el trastorno por uso de sustancias, como mórbido, gatilla o empeora los síntomas tricotilomaníacos. También hay que evaluar la presencia de trastornos anímicos o ansiosos, y un 20% de los pacientes tricotilomaníacos presentan tricofagia. Y por lo mismo hay que sospechar la presencia de un tricobezoar, que se confirma mediante un TAC abdominal, en caso de que el paciente empiece a presentar dolor abdominal o epigástrico, malestar en el pecho, heces de color verde oscuro o negro, vómitos, pérdida de peso no explicada, diarrea o estreñimiento. Esas son nuestras banderas rojas en pacientes tricotilomaníacos para estudiar una posible obstrucción intestinal por tricobezoar. De todos los trastornos diferenciales, o sea, los diagnósticos diferenciales, el principal diagnóstico diferencial es el TOC. En pacientes tricotilomaníacos, siempre es bueno descartar la presencia de un trastorno obsesivo compulsivo de regla, y para ello se propone la prueba de Sohan-Finberg, que son 5 preguntas ante las cuales la presencia de una respuesta positiva ya nos va a hacer orientar el estudio, además de la tricotilomanía, nos va a llevar a tener que descartar un trastorno obsesivo compulsivo. Ahí. Y por último, otro diagnóstico diferencial es la dismorfia corporal, que puede coexistir frecuentemente, pero en la dismorfia corporal, en vez de la tricotilomanía, el comportamiento, como habíamos señalado antes, busca corregir el defecto en sí. Hay un objetivo. El tratamiento va a estar dificultado básicamente porque un cuarto de los pacientes nomás consulta espontáneamente, pero un tratamiento adecuado y temprano reduce la sintomatología de estos pacientes hasta en un 50% a corto plazo. Dentro de la farmacoterapia no existe ninguna aprobada por la FDA como primera línea. La clomipramina tendría algún beneficio, bastante incierto. Los ISRS tienen evidencia de baja calidad. Dentro de los glutamatérgicos, la N-acetilcisteína mostraría un beneficio a 9 semanas de tratamiento. De los antipsicóticos, la olanzapina muestra beneficio, hay estudios de beneficio a las 12 semanas, y hay una serie de casos con dronabinol que muestran una reducción marcada de síntomas a las 12 semanas, pero no ha tenido ensayos controlados, a diferencia de la olanzapina y la N-acetilcisteína. Dentro del enfoque no farmacológico, la terapia cognitivo-conductual sería el enfoque más adecuado, pero más que la terapia cognitivo-conductual pura, lo que se plantea aquí, tanto para la tricotilomanía como para el trastorno por escoriación, es la terapia de reversión de hábitos, que se basa en 3 grandes ejes de tratamiento: en el eje de la automonitorización, el entrenamiento de una respuesta competitiva a este impulso, y la generación de procedimientos de control de estímulos. Además, esta terapia cognitivo-conductual se puede enriquecer con enfoques basados en la terapia de aceptación y compromiso y enfoques basados en DBT. Y por último, el trastorno por escoriación.
El trastorno por escoriación fue descrito en el siglo XIX, pero recién fue formalizado como el diagnóstico en el DSM-5 y en el CIE-11. Además de los criterios del DSM-5, en vista de que recién ahora se incluyó dentro de la nosología psiquiátrica, existe un grupo francés de psicodermatología que creó sus propios criterios, que dejo ahí un resumen de los principales ejes de los criterios de este grupo francés. Básicamente es la presencia de daño recurrente, la presencia de conductas de daño recurrente hacia la piel con generación de lesiones cutáneas. Hay intentos repetitivos de disminuir o dejar de rascarse la piel que han fracasado. Esto va a generar un malestar o deterioro funcional en alguna esfera del desarrollo o funcionamiento del paciente. Y el paciente no tiene un diagnóstico médico o psiquiátrico que explique este comportamiento o explique las lesiones en la piel. Los trastornos de escoriación se engloban dentro de los Body Focused Repetitive Disease, o BFRD, que es un subgrupo de trastornos del espectro obsesivo compulsivo, que incluiría al trastorno de escoriación o Skin Picking Disorder, SPD, pero también incluye a la tricotilomanía y a la onicofagia. Tienen los comportamientos compatibles con los BFRD, pueden llegar a 60% de prevalencia en grado subclínico y un 12% en grado clínico según la población estudiada. Va a tener predominio femenino y los BFRD vinculados a la piel, o sea, lo más cercano a los SPD, involucrarían un 24% de presencia subclínica y 6% de presencia clínica, a nivel clínico. Se presentan entre la adolescencia y la edad adulta. A más tardía sea la presentación, va a haber mayor tasa de comorbilidad. Dentro de la neurobiología, vamos a encontrar que la carga genética se divide en dos grandes factores o ejes. Va a haber una carga biológica que va a ser común a todo el espectro obsesivo-compulsivo y va a haber una carga biológica que va a ser específica para los BFRD. Se encuentran alteraciones de materia blanca similares a la tricotilomanía y los estudios funcionales han mostrado que se presenta una activación anormal de las áreas involucradas en la formación de hábitos, monitoreos e inhibición. Eso. Los SPD, los trastornos por escoriación, dentro del espectro de los BFRD, serían los que tendrían mayor gravedad, pero dentro de la disfunción en escalas de impacto clínico, todos los BFRD tendrían un impacto similar. Existe un posible componente emocional en la génesis del trastorno por escoriación que desemboca en una sensación de alivio o placer al cumplir la necesidad de realizarse esta conducta, de autoinfligirse esta conducta escoriativa. Las consecuencias negativas asociadas básicamente van a ser centradas en los impedimentos académicos laborales, la generación de una carga financiera y un aumento de problemas psicosociales que pueden incluso llegar a generar un trastorno afectivo bipolar o un trastorno depresivo mayor, o sea, a gatillarlos. Además, estos pacientes presentan una mayor incidencia de trastorno obsesivo compulsivo, trastorno dismórfico corporal y trastornos de ansiedad generalizada. Los pacientes inicialmente van a consultar al dermatólogo. Y existe escaso conocimiento acerca de las posibilidades de tratamiento desde la salud mental, tanto por el profesional dermatológico como incluso dentro de los mismos psiquiatras. Se conoce muy poco de cómo tratar a estos pacientes. Las comorbilidades más frecuentes de estos pacientes son las complicaciones cutáneas subyacentes a esta costumbre, ansiedad, depresión y otras patologías del espectro obsesivo-compulsivo. Y las escalas, hay 5 que son las más aceptadas: la de Milwaukee, la SPIS, la SPS, y la SPS revisada, y la CATIF, que es la de Kirsten. El tratamiento del trastorno de escoriación aún no existe ningún tratamiento que sea recomendado por la FDA. Las terapias más usadas son las terapias cognitivo-conductual y sus variantes adaptadas a esta familia de trastornos.
y los tratamientos farmacoterapéuticos han tenido resultados más bien variables. Los ISRS son útiles cuando hay comorbilidad ansiosa o anímica, o hay un trastorno obsesivo compulsivo propiamente tal, que esté complicando este trastorno. Los estudios han sido con fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluoxamina, citalopram y escitalopram. Y también se han estudiado esquemas de aumentación tanto farmacológica como no farmacológica. No farmacológica me refiero a psicoterapia. Dentro de los antipsicóticos tendrían un punto de acción que sería la interrupción de la vía de recompensa dopaminérgica, y se han hecho estudios con risperidona, olanzapina y paliperidona, básicamente en el rol de aumentadores de una terapia farmacológica base. Y los glutamatérgicos suprimirían el aumento de glutamato, que sería un excitador en los trastornos por escoriación, y se ha visto resultados positivos con N-acetilcisteína y la motrigina en cursos largos de tratamiento. La naltrexona se ha usado como potenciador de risperidona o fluoxetina con buenos resultados, y el inositol tiene evidencia escasa a nivel de reporte de casos que ha sido positiva. Y dentro de lo no farmacológico, la terapia cognitivo-conductual clásica se usó en algún momento, pero lo que más se recomienda es la terapia de reversión de hábitos que había señalado previamente, que podría estar enriquecida con terapia de aceptación y compromiso. Otras terapias que se han usado en tratamiento en esta patología es la psicoterapia psicodinámica, la terapia basada en mindfulness y la relajación muscular progresiva. Eso. Es todo cuanto puedo informar. Súper bien, Víctor, súper bien. A ver, ¿cómo...? Hay que dejar de compartir pantalla. Ah, ya, eso, hay que dejar de compartir pantalla, Víctor. Ah, ya. Ahí. Súper. Así que, oye, muy buena presentación, Víctor. Me encantaron las diapos. Estaban bacanes. Sí. Así que... Adquirí un nuevo hobby. ¿Ah? Tengo un nuevo hobby. ¿Un nuevo hobby hacer diapos bonitas? No, pero muy bien, porque estaba muy bien resumida la información. Así que, no, nos gustó bastante. Estaba muy bueno. Yo no sé si hay preguntas de alguien. ¿No? Ya. A ver, con respecto a esas patologías, bueno, efectivamente, como tú bien mostraste, se anduvieron moviendo desde otras categorías previamente, y además, en el fondo hay algunas que el comportamiento de ellas pudiese parecerse a algunas otras patologías. Por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal con, en el fondo, algunos trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. Tú igual mostraste las diferencias entre eso, estaba bastante claro, no creo que haya que darle mucha vuelta más. Algunos detallitos con respecto al trastorno dismórfico corporal, efectivamente, y bien impresionantemente, la respuesta ISRS o clomipramina tienen muy buena respuesta, incluso cuando hay pérdida del insight. Y eso es bien llamativo, porque en ese nicho de pacientes, curiosamente, los antipsicóticos tienen muy pobre respuesta. Tan pobre que de hecho ni siquiera se recomienda como potenciación en primera línea. Y al revés, pacientes con dosis de ISRS y clomipramina con dosis anti-TOC pudiese responder, incluso como les decía, en trastorno dismórfico corporal sin insight, ¿ya? Y una de las que tiene un poquito mejor evidencia como potenciación a los ISRS o clomipramina es la buspirona, curiosamente. Más que como los antipsicóticos. En general se usa dosis aproximadamente de 60 miligramos al día, ¿ya? Con respecto al hoarding, claro, acá es un poquito distinto. Quisiera enfatizar un poco la diferencia entre un TOC que tenga conductas acumulativas versus el hoarding en sí mismo. No sé si Víctor nos podría contar un poquito cómo uno podría diferenciar ambas entidades. Básicamente es la vivencia de la acumulación como un acto compulsivo por acumular.
en el que se va a apreciar en el TOC, y va a haber una intención por acumular por el acto de acumular. En cambio, en el trastorno por acumulación, no hay un gatillante claro, no hay una idea intrusiva o una cognición intrusiva que gatille el fenómeno de acumulación. Sí, pero probablemente una de las diferencias como fenomenológicas importantes entre ambas, aparte de eso que tú mencionas, es que en el TOC habitualmente cuando se asocia a conductas acumulatorias, en general obedece sobre todo como a una obsesión de chequeo subyacente, ¿ya? En el fondo pacientes con TOC muchas veces no votan las cosas por chequeo y muchas veces el votar lo que sea les genera tanta ansiedad que evitan hacerlo. Y por eso terminan acumulando finalmente, como en el fondo, en el TOC pueden efectivamente acumular, pero lo subyacente a ese fenómeno, que es, es la angustia que le genera el votar por el chequeo de que finalmente no lo terminan haciendo. En el hoarding acaso, o sea, en este caso es distinto, porque acá para el hoarding las cosas tienen un apego especial o un significado, como que en el fondo tienen esta creencia de que les va a servir para algo a futuro. Y por eso es que no votan las cosas. En el fondo hay una frase típica que se acuña en estos casos que la basura es tesoro. Ese pensamiento o esa idea no viene en el TOC con acumulación, ¿ya? Sino que es más bien que no pueden votarlo, pero acá el no poder votarlo es porque se le atribuyen a las cosas un valor que no tienen, ¿ya? Que siempre les va a servir para algo, que en el fondo las boletas de hace 30 años atrás, en algún momento va a ser importante tenerlas, entonces por eso no las votan, por eso acumulan y por eso llegan a cosas como impresionantes como llenar la casa de cachureo, ¿ya? Importante que en el hoarding se excluye dentro de las patologías explícitamente el Prader-Willi, ¿ya? Porque recordemos, el Prader-Willi puede tener conductas como tipo obsesivas y ahí como que dentro de los criterios excluyen específicamente eso, ¿ya? O sea, como trastornos mentales y dan el ejemplo, ¿ya? Y acá una de las terapias las mencionaste, que era como estas terapias de grupo, que tienen un acrónimo que le llaman GOAL, ¿ya? Como GOAL, y que en el fondo es un grupo especializado que permiten un poco como es una terapia de grupo con especialistas en hoarding disease, que obviamente estamos claros que no hay en todos lados. Y muchas veces es esta como intervención con el paciente lo que permite que el paciente finalmente termine accediendo a que entre con el grupo a la casa, a limpiar. En general se recomienda que se evite hacer eso de limpiarle toda la casa cuando el paciente no está y no decirle, pero obviamente depende del caso a caso, ¿ya? Pero muchas veces son este tipo de intervenciones más especializadas lo que permiten como tener mejores resultados y que el paciente no empiece a acumular rápidamente de nuevo apenas vuelva, ¿ya? Pero le diría que como que eso es un escenario, o sea, como un detallito importante que quería destacar de la diferencia entre el TOC con acumulación versus el hoarding en sí mismo, ¿ya? Y acá, bueno, como tú bien mencionas, los IRS y venlafaxina, o sea, IRS como primera línea, venlafaxina con segunda línea, acá en general el hoarding le lleva siempre la psicoterapia, y en casos moderados severos se sugiere farmacoterapia, ¿ya? En respecto a la tricotilomanía, en general también se suele recomendar los ISRS, la clomipramina, y ahí se abre este abanico que interesante, que es la N-acetilcisteína, que se ha probado tanto como potenciación como terapia en monoterapia. Y pudiese tener algunos resultados prometedores. El riluzol también se ha probado, pero con un poquito menos de evidencia. En general, la N-acetilcisteína se ocupa en dosis entre 1200 a 2400 miligramos al día. Y como otra alternativa que pudiese servir en cierta, como cuando no andan con eso que les acabo de mencionar, eventualmente se podría ocupar olanzapina, un promedio de 10 miligramos al día, ¿ya? Pero como primera línea ISRS clomipramina y como segunda línea N-acetilcisteína y como tercera línea olanzapina como es como la evidencia que sale, ¿ya? Y interesante como la aplicación de estas terapias de tipo eye reversal, que es como
bueno, no sé si recuerdan, pero quizá los infantiles se acuerden mejor, que son terapias que se ocupan también, por ejemplo, en el Tourette, ¿ya? Y que en el fondo buscan como el manejo de la urgencia como la urgencia anticipatoria y algunas conductas que pudiesen ser como formas alternativas de poder como manejar esa ansiedad como de la urgencia premonitoria que tienen en el fenómeno, que pudiesen ser como otras estrategias que sean menos disfuncionales. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tenía tricotilomanía, respondió a una dosis buena de ISRS, después se complicó porque era espectral, entonces ya bueno, ahí se tuvo que agregar otras cosas. Pero una de las cosas que practicamos un poco y que como que se sugirió en psicoterapia es como aplicar el hábito reversal y por ejemplo, la paciente cuando efectivamente está muy estresada, una de las cosas que hace es que se acaricia el pelo pero no se lo tira. Y ha sido buena medida porque de hecho ha permitido, esta paciente cuando yo la conocí me llegó con pañuelo en la cabeza, así como por los pelones de los tirados de pelo. Y en la última consulta ya tiene el pelo largo, así como largo, largo, largo de vuelta. Ella tuvo harto tiempo miedo a mantenerse, a dejarse crecer el pelo a pesar de que era algo que quería, porque sentía de que era como la tentación a volver a tirarse. Pero finalmente, bueno, ella está muy orgullosa de esto, que ha logrado tener el pelo largo de vuelta y en el fondo con estas estrategias, que por ejemplo cuando está con las ganas simplemente se lo acaricia pero no se lo tira, finalmente ha logrado ya tener su pelo como de vuelta. ¿Ya? Es interesante, porque esta chica también tenía TOC, como TOC per se. En el fondo tenía la comorbilidad. Curiosamente el TOC costó mucho menos tratarlo que la tricotilomanía en sí misma. La verdad es que no se me ocurrió ocupar en acetilcisteína, no lo tenía en mi mente en esos momentos, pero es interesante que como estrategia. ¿Ya? Bueno, y como tú bien dices, se ha tratado de como englobar la tricotilomanía y el trastorno por escoriación dentro de los body focus como síndromes, ¿no? Y también eventualmente se podría utilizar estrategias similares, pero ahí hay harta menos evidencia en el trastorno escoriativo. ¿Ya? Le llega harto a los dermatólogos, efectivamente. El problema es que no suelen avanzar al diagnóstico de trastorno por escoriación, sino que simplemente es como que le dicen, no, lo suyo es emocional, es psicosomático y vaya al psiquiatra. Entonces, pero ellos lo ven harto, y de hecho ven harto como sobreinfecciones por eso, o complicaciones, liquenificación, en contexto de esto, y que muchas veces ya, claro, cuando la cuestión es incipiente, uno logra darse cuenta que son fenómenos de grataje, pero después cuando ya está ultra avanzado, sobreinfectado y horrible, cuesta saber cuál era la lesión previa a eso. ¿Ya? Entonces a veces pasan por múltiples consultas dermatológicas porque no logran dar con el tratamiento, que no logran dar con... Y los pacientes dicen, no, es que me pica, por eso me rasco. Entonces entran en este loop entre que no les... El tratamiento habitual como antihistamínico y con corticoides no logra suprimir como el deseo de rascarse o de lesionarse finalmente. ¿Ya? Eso es un poco lo que tenía que comentar para el día de hoy. ¿Ya? No sé si alguien tiene más preguntas. Yo tenía una pregunta, es que no me quedó muy claro el trastorno dismórfico corporal por poder. En el fondo está esta alternativa que está como este especificador de que podría, en el fondo, así como por ejemplo en Munchausen, que la persona podría enfermar a un otro, como ficticiamente, también podría como proyectarse la dismorfia corporal a alguien más. Entonces, ahí también podría incurrir también en como negligencias o vulneración de un segundo y facilitando un poco la cirugía o las intervenciones cosméticas con la finalidad de modificar eso. A veces también se ve en trastorno de conducta alimentaria.
pero claro, está como especificado ahora en este caso. Ya, gracias. Eso. Ya pues, chiquillos, entonces, si mal no recuerdo, con esto terminamos el ciclo de trastorno obsesivo compulsivo y cosas relacionadas. Por lo tanto, lo que debería tocar ahora es trauma, ¿ya? Así que hoy día mismo trato de subir la bibliografía para que tengan tiempo para preparar los siguientes seminarios, ¿ya? Eso, chicos, que estén muy bien, cuídense harto. Gracias, chao, chao.